En este vídeo podréis ver cómo preparamos ya para golpes, aleta y maletero, quitamos todos los poritos y los dejamos listos para pintura, dando una buena mano de imprimación. Hablaremos de algunos consejos muy prácticos a la hora de lijar, prepararemos todos los interiores de las puertas y maletero para pintura, teniendo un grave error en la elección del color, lo cual nos hará tirar por otro camino en el color del coche, haciendo un cambio de última hora que yo creo que os va a gustar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, familia? Espero como siempre que estéis todos muy pero que muy bien. Gracias como no por ser reincidentes en este vuestro canal. Y para los que seáis nuevos, gracias por darme la oportunidad, por pinchar en este vídeo y ver lo que se cuece por aquí. Solo 3 cositas. Yo me llamo Bel, estáis en Aeromagic y vamos a darle caña al tuning. Pues vamos al lío, porque tenemos muchísima tela que cortar y esta vez voy a ser muy breve, pero os voy a explicar un poco cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir. Como visteis en el último vídeo ya preparamos las puertas delanteras, preparamos capó, preparamos puertas traseras. Todo está derechito, sin ningún porito, con su mano de imprimación y su guía, solo para lijar con una lija fina y dar ya el color. Por aquí, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a levantar el coche para estar más cómodo y voy a lijar a taco para golpes, parrilla, aleta, para golpes traseros y portón. Y diréis, ¿y por qué a mano y no a máquina? Pues a mí personalmente me gusta más el taco porque lleva como la sensación de la mano, te va marcando si hay agua o no. Cuando metes la máquina es eléctrica, si te paras un poco y sigues, ya estás creando tú mismo aguas con la misma máquina y esto nos perjudica en el acabado final. Una vez le hayamos pasado el taco y le hayamos cogido los poritos, las pasaremos aquí las piezas y le daremos imprimación y su guía, como hicimos con esto, y ya nos quedaría solo para una lijita fina y darle su color. Una vez haya hecho esto, solo me quedaría dar taco a lo que es la carrocería, techo, aletas traseras, talonera. Pero antes de pasar la carrocería aquí dentro, para no estar sacándola y metiendo, voy a lijar los interiores y les voy a dar ya el color que va a llevar, ¿vale? Le daremos a los interiores de puerta, seguramente abajo del capó, al interior del maletero trasero. Una vez tengamos hecho eso, sí, pasaré la carrocería aquí dentro y ya le cogeremos los poritos y le daremos su mano de imprimación final para pintar lo que son los interiores de los marcos. Y una vez los tengamos pintados, ya tendremos también los interiores de las puertas. Colgaremos todo lo que son las puertas, colgaremos capó, colgaremos aletas, dejaremos el coche como si estuviera montado para pintarlo de una sola vez por fuera. Los que venís siguiendo el canal y ya sabéis cómo trabajo dirá, ¿por qué esta vez lo va a montar todo para pintar cuando siempre he pintado pieza a pieza, después las pulo y al final la monto? Pues esto tiene una fácil explicación. El coche va a llevar un color tricapa, un color bastante difícil de aplicar, ¿vale? Bastante complicado. Este tipo de color depende mucho de la carga que le des, las manos que le des, incluso variando la cantidad de disolvente puedes llegar a modificar el tono. Así que para reducir el rango de error al mínimo, vamos a pintar todo el coche con las piezas sobrepuestas por fuera, para golpes, capó, puertas y demás. Con esto nos aseguramos de que todo el coche tenga el mismo tono. Y algunos diréis, sí, pero las puertas las has pintado por dentro. Pero claro, cuando te da la luz, nunca te va a dar la misma luz al interior de la puerta que fuera. La variación puede ser mínima. ¿Qué pasa? Que del interior de una puerta al exterior no lo vas a notar. Pero si miras el coche desde lejos y te varía de la puerta delantera a la puerta trasera, por ejemplo, o de la puerta delantera a la aleta, eso canta muchísimo y a mí me partiría por medio después de todo el trabajo tan minuciosamente, con tanto ímpetu que le he puesto al coche para que quede lo mejor posible. ¿Me habéis podido seguir o os habéis perdido? Porque entiendo que cansa solo de escucharme. Pero bueno, no me enrollo más y vamos al lío. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bueno, pues ya tenemos lijadas todas estas piezas para golpes delanteros, para golpes traseros, las dos aletas, la parrilla que está por allí también. El paragolpes trasero me ha dado más faena de lo que pensaba porque no sé por qué se ha movido un poquito. Como sabéis, lo soldamos por dentro para bajarlo, pero parece que se ha movido un poquito el plástico. Capricho de los materiales, por eso viene bien dejar un poquito de tiempo para que todo se vaya a su sitio para después repasar antes de pintar.
porque si pintamos después se nos mueve pintado y ya la tenemos liada. Quería parar un momento por aquí porque al quitar la aleta me he acordado del trabajo que hicimos aquí, de levantar todo esto hacia arriba, de levantar esta chapa hacia arriba, que para los que seáis nuevos podéis buscarlo en un vídeo que hay en este mismo canal, que cortamos todo esto, cortamos el coche por debajo para hacer una bajada más extrema. Pero bueno, a lo que vamos a ponernos con el portón trasero, pero estoy pensando que en vez de lijarlo aquí, me lo voy a desmontar, lo voy a llevar a la mesa, que allí va a ser todo muchísimo más cómodo. Pues ya tenemos lijada y preparada todas las piezas que tenemos que imprimar y os juro y os prometo de verdad que intento hacerlo lo más ameno posible para que no os aburráis viéndome lijar, pero es lo que toca ahora, mucha lija, mucho preparativo, queréis vídeos toda la semana y lo tengo que hacer así. Perdonadme si os aburrís, pero no puedo hacerlo de otra manera porque ya os digo que son muchísimas horas de trabajo para resumirlas en un vídeo y en este vídeo la mayoría de horas van a ser lijando, hasta que nos pongamos ahora a pintar, claro está. En fin, dicho esto, quiero daros un consejito, ¿vale? La forma de lijar cuando tenemos curva, como es en este caso, que tenemos una curva aquí. Veo que mucha gente mete la pata y muchos me preguntáis, prefiero la máquina porque con los tacos le hago aguaje. Es imposible que con el taco hagas aguaje, a no ser que te pase lo que te voy a explicar a continuación. Primero, como dije, la máquina para quitar agua, olvídate, porque es imposible de que con un disco redondo dejes algo totalmente recto, ¿vale? Y os explico, la máquina, la orbital, va lijando, se va moviendo, va vibrando, va lijando y siempre va comiendo lo mismo. Si tú te paras un poco y sigues, ya aquí has hecho un hoyo. Es una micra lo que se va a notar, pero después en el reflejo se nota bastante. O si das hasta aquí y te vuelves, y das hasta aquí y te vuelves, pues aquí al final vas a hacer un hoyo comparado con lo que está aquí, ¿vale? ¿Cómo evitamos esto? Pues con taco. Como yo he hecho aquí, taco lo más largo posible y siempre viciando la mano a lo que tengamos debajo. O sea, si esto es curvado, siempre tenéis que dar el taco buscando la curva, ¿vale? Lo hago exagerado para que lo veáis, pero siempre el taco buscando la curva. ¿Por qué? Si al final estás lijando y aquí bajas, aquí al final cuando pases 40 veces, si pasas una vez, 2 veces, no va a pasar nada. Pero si pasas 40, al final aquí has hecho un agujero. Es muy importante tener la sensación de la chapa en la mano y que la mano la haga siempre buscando lo más largo posible y siempre sin coger ninguna manía. Como por ejemplo aquí, si estamos lijando muy largo y aquí hago así con la mano, ¿vale? Una vez, otra vez, cuando te des cuenta, aquí has hecho un plano. Es muy importante el giro que le vayas a dar a la mano o que vaya totalmente recta si es necesario. Resumiendo, es muy importante cómo lijemos porque no se trata solo de pasar, sino tienes que ser muy consciente y concentrarte mucho en las manos, ya que con la forma que le demos o la presión que hagamos o las veces que pasemos por cada zona, eso va a ir comiendo y nos va a ir cambiando el estado de la pieza. Y una vez dicho esto, voy a preparar ahora mismo la imprimación. Vamos a darle imprimación a todo esto, en este caso ya una mano finita porque ya lo tengo lo más derecho que yo puedo dejarlo y no tenemos poritos. Entonces con una mano finita de imprimación que nos valga para lijar después con una lija fina nos va a ser suficiente. O sea, damos la imprimación, le damos la guía y ya la tendremos como aquellas piezas y todas estas piezas estarían acabadas a falta de ahora seguir con el chasis. Pero, como he dicho, antes de pasar el chasis a gabina,
voy a pintar los interiores en el color que va a llevar el coche. Ya tendríamos las piezas listas solo para la lija fina. Como habéis visto, hemos vuelto a utilizar nuestra guía casera, disolvente de limpieza, que es lo más económico, con un poquito de negro, y le tiramos. Y quería parar un poquito aquí, porque fueron varios los comentarios que me preguntasteis si el disolvente de limpieza no afectaba a lo que es la pintura. Y no es una pregunta nada descabellada, lleváis toda la lógica del mundo. El disolvente de limpieza es el más barato, pero es el más agresivo y el más abrasivo, ¿vale? El que más te puede atacar a la pintura. Pero claro, si lo tiramos desde muy lejos, pulverizado, lo único que haremos será manchar un poquito la pintura y eso no afectará en nada, ya que como sabéis estos disolventes son de muy fácil y rápida evaporación y si lo tiras desde bastante lejos, cuando caen las chapas ya va prácticamente seco y como digo, no afecta para nada a lo que es la pieza. Así que ahora vamos a sacar todas estas piezas de aquí y vamos a ponernos a lijar los interiores de las puertas para dar el tan ansiado color ya de una vez. Estoy lijando los interiores de las puertas y como veis es una pintura que está muy bien agarrada, en muy buen estado, así que solo la voy a matizar, pero me he dado cuenta de que aquí en el filo había algo de óxido, el cual he rascado muy bien, y lo que voy a hacer es darle con un spray de zinc solo al filito, ya que esto no hace falta imprimarlo, y sigo lijando. Aquí puedes ver cómo
queda completamente tapado y aislado. Por supuesto era un óxido muy superficial, si estuviera más picado le hubiéramos quitado el cacho y le hubiéramos puesto nuevo, pero hacer algo superficial y esta imprimación de zinc que es buenísima, aparte de cortarlo, lo protege. Así que es muy buena solución para dejar el óxido cortado y dejar toda esta zona saneada. Una vez ya lo tenemos todo lijado, he empapelado las zonas que no quiero pintar y ahora sí vamos a dar el color. Como sabéis, vamos a dar un color tricapa, o sea, es un fondo, es color y es barniz. Son 3 capas las que tenemos que dar y vamos a empezar con el fondo, con negro, ¿vale? Deep Black de Custom Creative. Una vez que tenemos ya el fondo negro, vamos a pasar ahora sí al color. Este va a ser el color que va a llevar el coche. Pero este va a ser el color que va a llevar el coche. ¿Pero qué pasa aquí, tío? Bueno, que me dejo de broma. Este es el color que va a llevar el coche. Ahora sí. Es un rojo candy, ¿vale? Es una nueva tecnología de candy que tiene Custom Creative, que va sobre fondo negro, lo cual hace una más fácil aplicación y que tiene el mismo resultado que un candy concentrado normal. Así que vamos a probarlo y a ver cómo queda. Bueno amigos, pues ha pasado lo siguiente. Como me veis, estoy lijando porque el color, bueno, tengo que decir que es precioso. El color es precioso, aquí lo podéis ver, cómo brilla. Pero me tira un pelín a marrón, que es lo que no quiero. Así que guardaremos este color, ya que tengo aquí las latas, las vamos a guardar para otro coche. Pero es que en este coche buscamos un tono rojo, ¿vale? No que tire a marrón. Así que, como digo, fijaos, ¿ves? Por aquí. Aquí donde tengo la luz del flash es rojo, pero allí es como más marrón y es lo que no quiero para este coche. Lo que quiero decir, el color es una pasada. De hecho, la gente de Custom Creative me han dicho que se lo cambie, que me dan otro, pero es que lo quiero porque quiero tenerlo en algún coche o quiero pintarlo en algún coche porque es una pasada. Es un candy, tiene la profundidad de un candy, pero te da el tono rojo y hay veces que te da marrón. Es impresionante, de verdad. Pero para este coche siempre hemos tenido en mente un rojo y este tono no es lo que buscamos. Es muy fácil de aplicar, la verdad que me he quedado impresionado y creo que lo voy a utilizar, este tipo de candy lo voy a utilizar muchas veces porque ahorra muchísimo trabajo. Pero en este caso, como digo, queremos un rojo más intenso y voy a tirar de la técnica antigua, muy a mi pesar porque me va a costar bastante más trabajo, pero vamos con ello. Así que arrancamos de nuevo con base Mount Silver.
Una vez tenemos aplicado el fondo plata, ya tenemos una base uniforme, vamos a aplicar encima el tinte rojo. Este tinte va mezclado con una resina transparente y vamos añadiendo gotas de tinte hasta conseguir el tono que queremos para la cubrición que queremos dar. En este caso en concreto le he echado bastante tinta a la resina transparente porque estoy buscando un color muy oscuro, que como veis vamos dando a base de mano. Las primeras manos nos quedan más claritas y damos una, le damos otra, hasta conseguir el tono que queramos. La particularidad que tienen estas pinturas denominadas candy es que el sol atraviesa el tinte, al ser transparente, atraviesa el rojo, le da al plata, eso lo hace brillar y el plata brilla a través del rojo y eso es lo que hace que tengamos estos cambios de tono, que en unos 20 centímetros cambie de color a oscuro según las capas de cubrición que le hayamos dado o el tono que hayamos conseguido. Os lo estoy explicando un poquito por encima, pero como tenemos que pintar la carrocería, si de verdad quieres que profundicemos un poquito más en este tipo de pintura, házmelo saber dejando un comentario. Como podéis ver, no todo es de color de rosas, le he dado una manita de barniz, como tiramos tantas capas de pintura, pues queda bastante suciedad, así que la voy a matizar mañana y le voy a dar su última manita ya para que quede todo brillante y con el mejor acabado posible. Pero ahora sí, si os fijáis, tenemos el acabado rojo, que era lo que estábamos buscando. ¿Y por qué no? Le he hecho un guiño a mi VR6, el MK3, que tenía muchísimas ganas de volver a hacer este color. Y qué mejor coche para hacerlo que este después de tantas horas de trabajo. Pues ya estaría, la verdad que bastante contento porque a pesar de los contratiempos he conseguido el tono que quería. Como digo, tenía la espinita clavada de hacer otro coche con el color de mi VR6 que me encantaba y qué mejor coche, como he dicho, que este para hacerlo. En fin, esto ha sido todo hoy. Quería haber metido el chasis que tengo por aquí, lo quería haber metido dentro, pero con el contratiempo de la pintura y con eso de querer subiros un vídeo toda la semana, no me ha dado tiempo para más. Si te ha gustado el vídeo, por favor apóyame, dale a like. Ya estamos a las puertas de los 80.000 seguidores, ya sois 80.000 en este canal. 80.000 locos como yo que os gustan todas estas travesuras, cortar, pintar, modificar. Y como siempre digo en este canal, donde lo que prima es el tuning, no nos avergonzamos de decirlo porque nos llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey. Y sabéis que esta siempre será vuestra casa. En fin, lo dicho. Si te ha gustado, dale a like. Si no quieres perderte cómo dejamos el chasis pintado en el color de la puerta, dale a seguir al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo.